El hombre que aparece en la foto de la izquierda es Larry Paul McClure Sr., el responsable de conmocionar a todo Estados Unidos con el macabro crimen que él mismo orquestó. Las dos mujeres en la foto son Amanda Michelle Naylor McClure y Anna Marie Chudary, las dos hijas biológicas de Larry, quienes también fueron cómplices directas en el asesinato de John Thomas Maguire, esposo de Amanda. Pero eso no fue todo. Solo unas semanas después de matar y enterrar a la víctima en el patio trasero, Larry y Amanda celebraron una boda incestuosa, dejando al público horrorizado. Esta historia criminal no solo fue impactante por su brutalidad, sino también por la enfermiza e inhumana relación entre padre e hija. Si quieres conocer todo el desarrollo de este caso estremecedor, quédate hasta el final del video. La vida en el orfanato no era agradable. No tenías tu propio espacio, no había tiempo para ti, y si no sabías cómo defenderte, los niños que llevaban más tiempo ahí te golpeaban. Amanda y Anna Marie Chudary fueron un poco más afortunadas que los demás niños. Ser hermanas les daba una mayor capacidad de resistencia. Además, los niños agresivos del hogar usualmente solo intimidaban a quienes estaban solos. Las dos hermanas se acostumbraron a vivir aisladas y no intentaron hacer amigos. Esperaban que su estancia en ese infierno no durara mucho. Pronto, su madre se daría cuenta de que su padre había sido encarcelado, lo que significaba que habían sido colocadas en el orfanato porque sus padres ya no podían hacerse cargo de ellas y serían retiradas una vez que la situación se aclarara. No había forma de que no supieran que su padre, Larry Paul McClure Sr., había sido encarcelado porque ya se había mencionado en la televisión y en los periódicos durante un tiempo. El tiempo pasó, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y quedó claro que no había esperanza de volver a casa. Un día, las hermanas salvaron a una niña nueva llamada Meredith de ser acosada. Ella había vivido con una madre adicta a las drogas. Era muy delgada, temerosa y se sobresaltaba con cualquier ruido. Llegó al orfanato después de que su madre muriera por una sobredosis y la propia Meredith tenía demasiado miedo para pedir ayuda. Vivió con el cadáver de su madre durante varios días. Un día, una amiga de su madre pasó por allí, encontró a su amiga muerta y llamó a emergencias desde un teléfono público para evitar verse implicada. Meredith se convirtió en la mejor amiga de las hermanas McClure y las tres formaron un pequeño grupo más feliz y seguro. Amanda y Anna Marie nunca le dijeron a nadie por qué estaban ahí. Meredith preguntó una vez, pero Anna Marie esquivó la pregunta y soltó que su padre había sido un oficial de policía que murió en cumplimiento del deber mientras perseguía a un criminal peligroso. Amanda escuchó eso con los ojos bien abiertos, pero su hermana le lanzó una mirada que le dijo que guardara silencio. Cautivada por la historia conmovedora, Meredith la compartió con los otros niños del orfanato. Inmediatamente, las hermanas se convirtieron en estrellas, admiradas y respetadas, porque la mayoría de los otros niños tenían padres que murieron por drogas o estaban en prisión. Poco a poco, todos los niños querían ser amigos de las hermanas, y su vida encerrada llegó a su fin. Lamentablemente, esa vida feliz, aunque fuera solo en un orfanato, terminó rápidamente. Desde algún lugar se filtró la información de que el padre de Amanda y Anna Marie no era un policía caído, sino todo lo contrario, un criminal vivo que cumplía condena por agredir sexualmente a una niña pequeña. Desde ese momento, el destino de las hermanas descendió al verdadero infierno. Sin embargo, con el tiempo tuvieron suerte. Dos familias diferentes decidieron adoptar a las niñas casi al mismo tiempo, dándoles una oportunidad para empezar de nuevo. Pero desafortunadamente tuvieron que vivir separadas, y su conexión poco a poco se desvaneció y se perdió. No hay mucha información sobre la vida de las hermanas en sus familias adoptivas. Amanda y Anna Marie podrían haber permanecido como niñas conocidas solo como las hijas de un violador, pero sus vidas adultas se convirtieron en uno de los casos más impactantes del estado de Virginia. Se sabe que Amanda se casó con John Thomas Maguire, de 38 años. Se conocieron cuando ella tenía 29.
En ese momento, sus padres adoptivos empezaban a preocuparse de que Amanda pudiera quedarse sola el resto de su vida. La falta de una familia biológica, combinada con el trauma de haber sido traicionada por su madre, había afectado gravemente su salud mental. Sus padres adoptivos solo respiraron aliviados cuando Amanda les confesó que tenía novio y que estaba a punto de casarse. Era el segundo matrimonio de John. También tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. Anna Marie nunca logró formar una familia propia. En ese momento, la gente podría haberse alegrado por Amanda. Realmente parecía haber encontrado un hogar feliz. John era un hombre muy positivo, y hasta su relación con su exesposa seguía siendo armoniosa y amistosa. Después de un tiempo, el padre de las hermanas, Larry Paul McClure Sr., fue puesto en libertad condicional. Aún vivía en Virginia, en una casa rodante, y había hecho todo lo posible por encontrar a sus hijas. El primer lugar al que fue la casa de los padres adoptivos de Amanda, Glenn y Alex. Larry fue directamente a su casa, los saludó, se presentó y dijo que quería ver a su hija. Luego pidió su dirección y número de teléfono. Exteriormente se veía terrible, incluso aterrador. Arrugas profundas en el rostro, grandes ojeras y parecía mentalmente inestable. No es que oliera a alcohol o que estuviera tambaleándose, pero su comportamiento en general era anormal. Glenn rechazó la solicitud de Larry, pero prometió decirle a Amanda que su padre biológico la estaba buscando. Larry pareció sobresaltado al oír las palabras «padre biológico», pero aún así le dio las gracias y se fue. Glenn cumplió su palabra. Le dijo a Amanda que su padre había salido y la estaba buscando. En la mente de Amanda en ese momento había un demonio, instándola a negarlo todo y mandar a su padre de vuelta al infierno. Pero también había un ángel que le decía que le diera otra oportunidad al hombre, aunque fuera un criminal. Al final ganó el ángel, aunque nadie sabe con certeza a cuál de los dos debería haber escuchado. Amanda llamó a su padre. Él dijo que estaba muy feliz de saber de ella y le preguntó cómo estaba. Ella dijo que estaba bien, casada y se sentía feliz. Larry se alegró por su hija y le sugirió que fuera a visitarlo y cenara con él y su esposo. Amanda no estaba segura de si debía volver a ver a su padre, pero parecía que él sabía exactamente qué decir para conmoverla. Vamos, deja atrás los viejos rencores. He vivido todos estos años con un solo pensamiento: volver a verte a ti y a Anna Marie. Anna Marie, a diferencia de ti, seguramente me ha extrañado mucho. Después de todo, tú ya la has visto de nuevo. Amanda dudó. ¿Lo he hecho? Salimos juntos a la naturaleza. Pasamos un momento maravilloso como una familia de verdad, como padre e hija, como si esos años separados nunca hubieran existido. Ella también preguntó mucho por ti. Si Amanda aún no sabía cómo enfrentar a su padre, sí deseaba ver a su hermana otra vez, la que había sido separada de ella en el orfanato casi 20 años antes. Y así aceptó. No hay una descripción en el expediente del caso sobre su primer encuentro, pero hay 2 hechos confirmados. Larry había mentido sobre Anna Marie. En ese momento, ella vivía en Carolina del Norte, a 186 millas de Virginia, y Larry nunca la había visto ni hablado con ella. Y así, padre e hija se reencontraron. Esos encuentros llevaron a que Larry hiciera que Amanda y John se volvieran adictos a sustancias que él mismo producía en su casa rodante. Larry prácticamente explotó a su propia hija y yerno. Antes de conocer a Larry, la situación financiera de Amanda y John era estable, pero Larry comenzó a drenarles dinero para fabricar drogas. Cuando Amanda y John perdieron sus empleos debido a la adicción, Larry convenció a John de solicitar asistencia social, porque los adictos podían recibir un apoyo estatal de $180. Pero eso aún no era suficiente para comprar las sustancias e ingredientes. Fue entonces cuando Anna Marie entró en la historia. Larry también la volvió adicta y le sacó dinero de la misma manera. Amanda y John fueron llevados a un callejón sin salida, sin trabajo, con deudas. Perdieron su hogar. La única forma en que podían sobrevivir era mudarse a la casa rodante de Larry.
La familia de John aún no sabía lo que estaba ocurriendo. Él llamó a sus padres. Su madre estaba gravemente enferma en ese momento. John dijo que él y Amanda se irían de viaje juntos. Esa fue la última vez que los padres de John escucharon la voz de su hijo con vida. En realidad, no hubo ningún viaje. Amanda y John se mudaron con Larry, donde cayeron en una espiral de drogas y alcohol. La verdadera tragedia ocurrió en el día de San Valentín. John, aunque rara vez estaba sobrio debido a las drogas, aún amaba profundamente a Amanda y decidió prepararle una sorpresa. Una noche romántica con la familia. Compró carne, vino y cocinó una cena abundante, con su esposa, por supuesto, junto con Larry y Anna Marie. Bajo la influencia prolongada de las drogas se desató una horrible locura en la familia. Amanda y Larry se habían vuelto cercanos, de una manera que no era la de un padre y una hija. Tristemente, John no lo vio. Sí, lo has adivinado. Padre e hija se veían el uno al otro como una pareja. Y así John se convirtió en el sobrante. Durante la comida, John dijo muchas palabras afectuosas a Amanda. Larry se irritó enormemente con eso, y la tensión no dejó de aumentar. Finalmente, Larry interrumpió a su yerno y le preguntó si podía ser completamente honesto con su esposa. John aceptó. Entonces, Larry propuso un juego. Ataron las piernas de John y se le pidió que respondiera con sinceridad todas las preguntas sobre su vida personal. Al principio, las preguntas eran inofensivas: infancia, escuela, universidad, etc. Pero luego, bajo la influencia de las drogas, Larry empezó a acusar a John de ser un agente encubierto del FBI. Cuando John lo negó, comenzaron a golpearlo. Todo terminó cuando John, con dolor y suplicando por su vida, se cubrió la cabeza con las manos e intentó deshacer la cuerda. Pero fue golpeado en la cabeza con una botella de vino. Sí, la misma botella de vino que él había comprado para la cena familiar. Larry, Amanda y Anna Marie torturaron a John durante 2 días, alternando con el consumo de drogas. Finalmente, cuando estaban agotados, Amanda colocó una bolsa negra sobre la cabeza de su esposo y la apretó alrededor de su cuello hasta que dejó de respirar. John fue enterrado en el patio trasero. Después de eso, la familia trastornada celebró el compromiso de Larry y Amanda, padre e hija. Por supuesto, la celebración vino acompañada de otro lote de drogas y alcohol. Al tercer día, sus nervios colapsaron por completo. Empezaron a ver el fantasma de John, a escuchar sirenas de policía, e incluso el suelo donde lo habían enterrado parecía estar removido. Como si John pudiera volver a la vida, escapar y denunciarlos a la policía. Suena absurdo e insano, pero esas personas enloquecidas decidieron ser precavidas. Desenterraron el cuerpo de John, revisaron su pulso y la reacción de las pupilas con una linterna, aunque el cadáver ya estaba en un evidente estado de descomposición. Aún sintiendo que eso no era suficiente para evitar que John regresara a la vida, cortaron el cuerpo en pedazos con un hacha de madera y clavaron una estaca de cornejo en cada parte del cuerpo. Los restos fueron enterrados en diferentes lugares y rociados con cal para acelerar la descomposición. 3 semanas después, Larry y Amanda se casaron. Larry cambió su nombre para que nadie supiera que los dos eran parientes biológicos. La nueva familia decidió comenzar una nueva vida, y para lograrlo se mudaron a Kentucky y acordaron dejar las drogas para siempre en la casa alquilada, para evitar cualquier sospecha sobre ellos. Incluso colgaron una bandera de los Estados Unidos frente a su casa, igual que sus vecinos. En ese momento, la exesposa y los padres de John comenzaron a preocuparse porque no había hecho ningún contacto. En 2019, la madre de John denunció su desaparición a la policía. En cuanto a Larry, no notificó a la policía que se había mudado de un estado a otro, un acto que violaba las condiciones de su libertad condicional. Así que fue arrestado nuevamente y devuelto a prisión. En prisión, el estado mental de Larry finalmente colapsó. Es difícil esperar algo bueno cuando has usado drogas durante mucho tiempo, las has mezclado con alcohol y de repente te colocan en un lugar donde nada de eso está disponible.
Los síntomas de abstinencia comenzaron a apoderarse de él. Tensión nerviosa creciente. El límite entre la realidad y la alucinación se volvió borroso. Es fácil entender cómo alguien podría terminar casándose con su propia hija. Larry estaba convencido de que la violación de la libertad condicional era solo un pretexto para desenterrar el patio trasero y encontrar el cuerpo de John. Necesitaba urgentemente contactar a Amanda o Anna Marie para pedirles a sus hijas que desenterraran las partes del cuerpo y las enterraran más lejos. Todas las llamadas de los reclusos son grabadas, así que tenía que transmitir el mensaje de forma metafórica. Larry incluso había preparado un discurso con anticipación y había calculado cada detalle. Pero el problema era, no se le permitía hacer llamadas telefónicas. Finalmente, no pudo soportarlo más. Llamó al guardia de la prisión y dijo que tenía algo que confesar. El argumento de Larry fue: si confesaba un asesinato antes de ser acusado formalmente, podía evitar la pena de muerte. Y si podía culpar a sus hijas, aún mejor. Al principio, el oficial no le creyó. ¿Asesinato? ¿Un cuerpo enterrado en el patio trasero? ¿De qué estaba hablando este lunático? ¿Por qué un adicto a las drogas cavaría su propia tumba? Pero por ley, su testimonio aún tenía que ser verificado. Al principio, solo se planeó hacer una revisión formal. Había una acusación, ir al lugar, confirmar que no se encontraba nada y cerrar el caso. Pero entonces descubrieron que John efectivamente había sido reportado como desaparecido. Así que se envió un equipo policial al lugar donde Larry había vivido. Primero encontraron rastros de cal, tal como Larry había descrito, y luego cada palabra que dijo el criminal fue confirmada. Las hermanas McClure fueron arrestadas de inmediato. Amanda y Anna Marie estaban totalmente en shock, incapaces de creer que su padre, y para una de ellas, su esposo, pudiera haber confesado un asesinato tan espantoso. Se sorprendieron aún más al enterarse de que Larry intentaba limpiarse las manos, alegando en su declaración que fueron sus hijas quienes mataron a John, y que él simplemente fue arrastrado contra su voluntad. Después de eso, cada miembro de la familia comenzó a intentar salvarse a sí mismo, intentando convencer a la policía de que el otro era el verdadero autor de la tragedia y que todo había sido solo un terrible accidente. La familia de John fue la que más sufrió en esta situación, porque en realidad no quedaba cuerpo alguno, solo partes en descomposición. Esos restos tuvieron que ser recogidos del laboratorio forense, transportados de regreso a sus padres y enterrados en un ataúd sellado. Se mencionó muchas veces que John era una persona muy amable, así que a pesar de incontables dificultades, sus padres aún hicieron todo lo posible por organizar un funeral adecuado para su hijo. Algunos de los amigos de John ayudaron con dinero, otros apoyaron con el transporte o se encargaron de los arreglos del funeral. John fue enterrado en una iglesia protestante el 25 de octubre de 2019. El 15 de febrero, es decir, un día después del día de San Valentín, alguien de la familia McClure publicó un mensaje en Facebook bajo el nombre de John, diciendo que se iba de viaje por mucho tiempo, que no podría ser contactado y que pedía a sus amigos que no se preocuparan por su ausencia. Esto demostró que la familia trastornada había premeditado el asesinato y había engañado deliberadamente a los demás para que nadie denunciara nada a la policía. Aunque el crimen fue extremadamente brutal, mientras esperaban el juicio, a Larry y Amanda solo se les sumaron 6 meses a su condena por haberse casado como padre e hija, un delito en el estado donde vivían. El juicio comenzó. A Larry se le permitió hablar. Durante la mayor parte de mi vida he sentido remordimiento por lo que les hice a mis hijas. Sí, cuando eran muy pequeñas, cometí un crimen grave que las llevó al orfanato. Su madre biológica las abandonó. Yo fui el único que lloró por mis hijas. Estoy profundamente agradecido con quienes las adoptaron. No ocultaré nada. Una vez fui a la iglesia y recé por los padres adoptivos. Cuando salí de prisión estaba desesperado por compensar los años perdidos. Tal vez por eso actué como lo hice.
Pude haber evitado el crimen si hubiera convencido a Amanda de no hacerlo. Pero lo admito, no lo hice. Su señoría y miembros del jurado, puede que ustedes no me entiendan. Y lo entiendo, porque nunca han estado en mi lugar. John era un buen joven. Lamento mucho lo que pasó con él. Si pudiera, revertiría todo. Pero nadie puede devolver la vida a los muertos. Y no pude decirle que no a Amanda, mi hija menor, a quien amaba más que a nadie. Pero a ella no le importaba John. Todo lo que quería era retirar el dinero del subsidio social de la cuenta de John. El juez preguntó, ¿alguno de ustedes estaría dispuesto a matar a alguien solo por $180? John, ¿no? Juez, entonces, si no me entienden como padre, al menos entiendan qué clase de persona es ella. John, ella es un monstruo, no un ser humano. Yo, Amanda y Anna Marie, todos estábamos gravemente adictos a las drogas. Merecemos ser castigados. Luego John declaró, quiero decirle al jurado, no importa cuál sea la sentencia que me den, lo digo sobrio, no podré vivir más de 10 años. Lamento sinceramente esta situación y envío mis más profundas disculpas a todos los seres queridos de John. Una vez más, él era un joven maravilloso. El juicio se prolongó durante mucho tiempo porque los acusados seguían cambiando sus declaraciones sobre la decisión de matar a John. Amanda, incapaz de soportar el juicio tan extenso, incluso firmó un acuerdo con los investigadores en el que se le prometía que solo sería procesada por homicidio involuntario en el próximo juicio. Larry, en cambio, ofreció una declaración completamente diferente. Cuando todo comenzó, los 4 compramos materiales para fabricar sustancias ilegales y regresamos a mi caravana, donde comencé la preparación. Amanda vino y dijo que quería vengarse de John. La verdad es que John, bajo los efectos de las drogas, violó a Anna Marie y ella quedó embarazada. Y yo tenía que encontrar una forma de recuperar la confianza de mis hijas después de tantos años separados. No podía decir que no. Lo sé, me culpo por eso. Pienso todos los días que debería ahorcarme. Pero, ¿por qué yo, si este crimen lo cometieron ellos? Después del testimonio de Larry, se permitió hablar a la familia de John. Su madre sollozaba tan fuerte que no pudo pronunciar una sola palabra. Aunque algún día pueda perdonar a la familia McClure, nunca podré olvidar lo que pasó. También espero vivir lo suficiente para ver morir a uno de ellos antes que yo. Luego hablaron los hijos de John. Maldijeron a los asesinos y dijeron que nunca los perdonarían. El juez dictó la sentencia final. Larry Paul McClure Sr. fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando Amanda fue sentenciada, sus padres adoptivos quedaron profundamente desconsolados. Le confesaron a su hija que su padre biológico la había buscado una vez. La habían criado con una libertad de elección que duraría toda la vida. Pero nunca imaginaron que esa misma libertad afectaría tan gravemente su destino. Amanda, al escuchar el veredicto, dijo que todo era culpa de su padre biológico, un hombre que no pudo superar sus celos. Los pobres padres adoptivos de Amanda suplicaron al juez que considerara que, de no haber sido por la mala influencia de su padre, su hija adoptiva nunca habría cometido un crimen tan brutal. Sin embargo, los fiscales vieron el asesinato como una conspiración, para que Amanda y Larry pudieran vivir juntos como pareja. El primer juicio fue para Amanda, y fue condenada a 40 años de prisión, pero el juez señaló que probablemente solo cumpliría 20 años. Cuando llegó el momento de sentenciar a Anna Marie, ella intentó demostrar que no estuvo de acuerdo con matar a John, pero fue obligada a hacerlo por su padre y su hermana. También dijo que fue testigo en la boda de Larry y Amanda solo porque temía por su vida. Al final, Anna Marie fue condenada a 40 años de prisión. La persona que aparece en el selfie es Diana María Kerr López Pinel, junto con su madre, la señora Diana López Pinel. Los rostros radiantes y las sonrisas brillantes de madre e hija fueron una vez el símbolo de una familia feliz, hasta que ocurrió la trágica pesadilla en agosto 2016 en la región de Galicia, España.
Diana, una joven de 18 años, desapareció misteriosamente tras salir de una fiesta local, marcando el inicio de uno de los casos más impactantes en ese país en la última década. Después de más de 500 días de intensa investigación, se conoció la verdad cuando el autor Enrique Abuin Gay, apodado El Chicle, confesó haber secuestrado, violado y asesinado a Diana. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia desgarradora y brutal, te invitamos a quedarte hasta el final del video. En la mañana del 22 de agosto de 2016, los habitantes del pequeño pueblo de Podo Caramal, España, al ir a trabajar, descubrieron carteles pegados por todas partes. Voluntarios los habían colocado incansablemente en cada edificio. La imagen en los carteles mostraba a una joven de 18 años, Diana María Quer López Pinel. La joven tenía un cuerpo muy esbelto y medía alrededor de 1,80. Su cabello negro, ojos marrones y apariencia delicada la hacían cautivadora. La noche antes de su desaparición llevaba puestos pantalones cortos rosas, una camiseta, una chaqueta blanca y zapatillas negras. La descripción indicaba que la joven había salido de su casa la noche anterior y de repente había desaparecido. Desde esa noche, su familia junto con voluntarios y fuerzas especiales se esforzaron por buscar a la joven desaparecida por todos los medios posibles. Registraron cada calle y exploraron cada rincón, rezando por encontrar alguna pista que devolviera a Diana. Juan Carlos, el padre de Diana, que se encontraba en Madrid en ese momento, contactó de inmediato con la policía para rastrear llamadas desde el teléfono de su hija y localizar la última ubicación del dispositivo. También se comunicó con el periódico local y apeló al público para pedir ayuda. Si tienen cualquier información, por pequeña que sea, por favor contacten con la policía. La policía necesita urgentemente vuestra ayuda. El padre de Diana presentó una denuncia. La madre, al borde del colapso, suplicó al público: «Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a Diana, pero aún no hay respuesta. Si tienes cualquier información, por favor ayúdanos. Estamos en una situación en la que incluso el rumor más pequeño puede ser importante y ayudarnos a encontrar a nuestra hija». Diana María Quer López Pinel nació el 12 de agosto de 1998 en Madrid. Era hija de Diana López Pinel y Juan Carlos, y tenía una hermana mayor llamada Valeria. La familia era bastante acomodada y muy unida. Sin embargo, en 2013 los padres de Diana se divorciaron, lo cual afectó profundamente a las dos hermanas. Cayeron en depresión y a menudo discutían por el cuidado de su madre, quien asumía la mayor parte de las responsabilidades. No obstante, su padre continuó viéndolas con regularidad durante las vacaciones. Diana, junto con su madre y su hermana, solían visitar el pequeño pueblo costero de Apobra do Caramiñal, que contaba con unos 1000 habitantes. En el verano de 2016, la familia de Diana pasó sus vacaciones como de costumbre en el tranquilo pueblo de Apobra do Caramiñal. Cada verano volvían allí para disfrutar de su calma y belleza. El domingo 21 de agosto prometía ser un día típico. Alrededor de las 22:00, Diana le dijo a su madre que iría al Parque Val Inclán para encontrarse con amigos y celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen. El Parque Val Inclán no estaba lejos de la casa de madera donde se alojaba la familia, y era un lugar por el que Diana caminaba frecuentemente. Su madre no vio nada inusual y aceptó dejarla ir. Esa noche, la joven se lo pasó bien con sus amigas. 4 horas después, Diana se despidió de ellas y se dispuso a regresar a casa, sin saber que sería su adiós definitivo. De camino de regreso, se encontró con un conocido, Paso di Ariel, no muy lejos de la pizzería que Diana solía frecuentar. Se despidieron alrededor de las 2:30 am. Paso di Ariel fue la última persona que vio a Diana esa noche. La mañana del 22 de agosto de 2016 se convirtió en una pesadilla para la madre de Diana, Diana López Pinel. A las 8:30 am se dio cuenta de que algo andaba mal con su hija. La joven no había regresado después de la fiesta. Su teléfono estaba apagado o sin cobertura, lo que la alarmó profundamente.
La madre decidió no dudar y llamó de inmediato a la policía para denunciar la desaparición de su hija. Según la información proporcionada por la madre, se puede concluir que Diana no tenía problemas psicológicos o mentales serios, aunque su infancia había sido difícil debido al divorcio de sus padres. Su prolongada ausencia era muy inusual y profundamente preocupante. La policía comenzó a seguir la enigmática cadena de eventos que rodeaban la desaparición de Diana María Quer López Pinel. Los investigadores necesitaban determinar qué había ocurrido cuando Diana desapareció sin dejar rastro. Resultó que los últimos mensajes enviados por Diana fueron vía WhatsApp a una amiga en Madrid. En ellos hablaba de un desconocido que la seguía y gritaba cosas extrañas, provocando temor en ella. Esos fueron los últimos contactos de Diana con el mundo exterior. Posteriormente dejó de responder a mensajes, aunque habían sido leídos. Al día siguiente, la policía recorrió la ruta que Diana habría seguido para volver a casa. A lo largo de esa vía encontraron una cinta negra para el cabello que se parecía mucho a la que Diana llevaba esa noche. Ese fue el único objeto hallado en la escena de la desaparición. Por lo demás, los investigadores no tenían ninguna otra pista. Las amigas de Diana no pudieron aportar información útil y no había cámaras de vigilancia en la ruta final que caminó. El camino carecía de iluminación y tenía pocos residentes, solo unos cuantos garajes y una antigua discoteca llamada Boomerang. Algunos testigos afirmaron haber visto a Diana bajar de un coche con 3 jóvenes. Luego fue trasladada a otro vehículo que se alejó del puerto. Sin embargo, estas declaraciones no fueron confirmadas. Los investigadores consideraron 2 hipótesis principales sobre lo sucedido. La primera era que Diana había sido secuestrada por alguien que podía conocerla. La segunda vinculaba la desaparición con la posibilidad de que hubiera sido atacada por un asesino en serie. La madre de Diana incluso propuso una tercera hipótesis, que su hija podría haber sido llevada en un barco. Amigos y el exnovio de Diana contaron que ella había conocido a un joven marroquí y que ambos habían comprado hachís, un tipo de droga. Pero esta información solo complicó aún más el cuadro de la desaparición. Un detalle importante fue la información publicada por los medios sobre el supuesto hallazgo de la ropa que Diana había usado esa noche. Sin embargo, la madre de Diana refutó esta información, insistiendo en que no se había encontrado ninguna prenda. Además, su tarjeta de crédito y documentos de identidad seguían en casa. Diana no podía haberse ido por voluntad propia dejando todas sus pertenencias y documentos. Este hecho, junto con otros detalles, indicaba que la desaparición de la joven no fue voluntaria. Sin embargo, el caso seguía envuelto en misterio y no podía resolverse. Poco después de la desaparición de Diana, la prensa informó sobre una discusión entre ella y su madre ocurrida pocos días antes del trágico suceso. Los medios afirmaron que Diana había sufrido una grave crisis nerviosa que requirió atención médica y que su hermana menor, Valeria, también había sido hospitalizada con síntomas similares. Para evitar disputas legales y más conflictos, la custodia de la hija menor fue transferida al padre el jueves 1 de septiembre. Esto fue una medida preventiva para evitar que se intensificara la tensión en la comunidad local, que ya estaba abrumada por un ambiente de ansiedad tras la desaparición de Diana. El padre y la hija se marcharon del pueblo y comenzaron a circular rumores de que la familia ocultaba algo importante. Según los amigos de Diana, las hermanas huían de casa con frecuencia, especialmente Valeria, que en ese entonces tenía solo 16 años. Las relaciones familiares eran muy complicadas y no eran raras las discusiones entre la madre y las hijas. Cuando esta información se hizo pública, surgió una pregunta. ¿Por qué la madre estaba tan preocupada cuando Diana no volvió a casa, si la joven ya se había fugado varias veces? El miércoles 31 de agosto, los padres de Diana no se presentaron a la conferencia de prensa prevista, en la que pensaban anunciar detalles de la investigación. El abogado de la familia explicó que los padres estaban emocionalmente devastados ante la posibilidad de no volver a ver a su hija. El periódico El Mundo publicó un artículo el 11 de septiembre que arrojaba luz sobre otros aspectos de la vida familiar.
El artículo afirmaba que la declaración de la madre de Diana, quien había dicho que su hija no tenía problemas psicológicos, era contradicha por información sobre una fuga de Diana en abril. En aquella ocasión estuvo 3 días fuera de casa y su madre no lo denunció a la policía. Diana había apagado el teléfono para hacer enfadar a su madre y dijo que ya no quería vivir con ella. También salieron a la luz cartas escritas entre Diana y Valeria. A través de ellas se pudo ver que ambas hermanas estaban atravesando serios problemas emocionales. Valeria incluso había sido hospitalizada varias veces durante el año anterior, una vez necesitando un lavado de estómago por una sobredosis de medicamentos recetados. Mientras la investigación sobre la desaparición de Diana no mostraba avances, la Fiscalía abrió una investigación paralela por posible maltrato hacia la hija menor de la familia López Pinel, Valeria. La investigación por la desaparición de Diana Kerr siguió avanzando y se llevó a cabo de forma exhaustiva. Expertos forenses recopilaron varios objetos personales de la joven, incluidos un cepillo de dientes, un peine, su ordenador personal, un diario y algunos medicamentos recetados. Estos objetos fueron analizados minuciosamente. Los investigadores también comenzaron a interrogar a personas del entorno de Diana, incluyendo al joven marroquí que había tenido una breve relación con ella. Sin embargo, ninguna de estas medidas produjo los resultados esperados, y las búsquedas posteriores de la policía también fueron infructuosas. Las autoridades ampliaron el área de búsqueda a regiones montañosas, bosques, ríos y lagos cercanos al lugar donde ocurrió la desaparición. No obstante, parecía que Diana había desaparecido alrededor de las 3:00 am y la última señal de su teléfono se localizó en la zona de Taragoña, a unos 21 kilómetros de la residencia familiar. 72 días después de su desaparición, el caso de Diana seguía siendo un misterio. Ninguna pista de la policía había sido confirmada. Aparte de la cinta para el cabello, la policía encontró un teléfono que coincidía con la descripción del de Diana. Su padre confirmó que era el móvil de su hija. 2 meses después de la desaparición, el perfil de Facebook de Diana fue activado inesperadamente. Amigos y familiares informaron de inmediato a la policía y proporcionaron capturas de pantalla. Resultó que se había utilizado la función de "olvidé mi contraseña" para evitar introducir la clave de acceso. Esto dejaba 2 posibilidades. O bien Diana había olvidado su contraseña, o el agresor estaba intentando acceder a su perfil. El teléfono de Diana era un elemento clave en el caso, sin embargo, nunca arrojó luz sobre el misterio de su desaparición. El 10 de noviembre de 2016 se identificó finalmente al conductor del coche en el que se creía que Diana había subido. Este hombre había sido arrestado anteriormente por cargos de tráfico de personas. Su conexión con la desaparición de Diana se mantuvo en secreto durante mucho tiempo para no entorpecer la investigación. Su esposa declaró que él estaba con ella esa noche, lo que lo excluía de la lista de sospechosos. Sin embargo, el 25 de diciembre de 2017 ocurrió un suceso que se convirtió en un punto de inflexión en la investigación. Una joven fue atacada por un hombre que le exigió el teléfono y la amenazó con un arma. La víctima gritó de terror y una pareja que pasaba por allí acudió a ayudar. Rescataron a la joven del delincuente que intentaba arrastrarla hacia un coche. La víctima, aterrada, contactó de inmediato con la policía, proporcionando una descripción del agresor y la matrícula del vehículo. A la mañana siguiente, la policía arrestó a Enrique Abuingay, de 41 años, también conocido por el apodo de El Chicle. Este hombre tenía antecedentes penales. La policía descubrió rápidamente que Enrique Abuingay era el mismo conductor que había sido detenido en 2016 por sospechas de estar involucrado en el secuestro de Diana Kerr. Sin embargo, en ese momento fue puesto en libertad porque la policía creyó en la coartada proporcionada por su esposa. La policía interrogó nuevamente al sospechoso y a su esposa. Como resultado, la esposa admitió que había mentido anteriormente. En realidad, la noche en que desapareció Diana, su marido no estaba en casa y regresó únicamente a las 4 am. Finalmente, Enrique Abuingay se vio obligado a admitir que había atropellado accidentalmente a Diana en la carretera
y que por miedo no lo denunció a la policía y decidió deshacerse del cuerpo. Sin embargo, más tarde cambió su declaración, confesando que había secuestrado y asesinado a Diana. Según su testimonio, fue a la zona costera para extraer gasolina de coches abandonados y allí vio a Diana. Enrique la secuestró, intentó violarla y luego la estranguló hasta matarla. Esta espeluznante verdad marcó un nuevo giro en el caso y confirmó que la desaparición de Diana Kerr fue el resultado de un crimen horroroso: la desaparición de Diana María. Kerr López Pinel fue una experiencia larga y dolorosa para su familia y para todos quienes siguieron el caso. Casi 500 días de investigación junto con la especulación constante de los medios solo aumentaron el sufrimiento de sus seres queridos. Las acusaciones dirigidas a los padres de Diana solo hicieron que la investigación fuera más caótica y se retrasara aún más. Sin embargo, gracias a la investigación persistente y al testimonio de la segunda víctima, los investigadores lograron reunir las pruebas necesarias e identificar al culpable. Diana siempre será recordada por sus seres queridos como una joven inteligente, alegre y llena de vida que desafortunadamente cayó en manos de un criminal despiadado. Su historia es un recordatorio de la importancia de la unidad en tiempos difíciles para luchar contra el crimen, acabar con la impunidad y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Desafortunadamente, durante mucho tiempo, el autor del crimen se negó a revelar dónde había escondido el cuerpo de Diana. Pero al final, su familia y amigos pudieron despedirse de ella y celebrar un funeral digno. El cuerpo fue hallado en un pozo en un almacén abandonado en enero de 2018. Enrique fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 35 años. Adam Benefield, de 45 años, es considerado armado y peligroso por la policía. Debes llamar al 911 si lo ves. Crime Stoppers ofrece una recompensa de hasta $2,500 por información que conduzca a su paradero esta noche. La oficina del sheriff del condado de Erie dice que Benefield es una persona de interés en la muerte de Keira Benefield, una madre de 3 hijos que fue asesinada a tiros frente a sus hijos esta mañana en la avenida Richlawn. Hoy hablamos con su familia, quienes compartieron detalles perturbadores sobre la violencia doméstica que, según dicen, ella soportó antes de su asesinato. Ella dijo: "Me va a matar, ustedes no entienden". Esas palabras escalofriantes vinieron de Keira Benefield mientras se ponía un chaleco antibalas antes de llevar a sus hijos a la escuela una mañana de octubre en Buffalo. Su madre observaba con incredulidad, incapaz de comprender por qué su hija necesitaba tal protección extrema para una tarea rutinaria como dejar a sus hijos. Lo que la madre de Keira no sabía era que, en cuestión de horas, el presentimiento de su hija se haría realidad de la manera más devastadora posible. Amigos y familiares describieron a Keira como una madre amorosa, protectora y dedicada que priorizaba la felicidad de sus hijos. Trabajaba arduamente para proporcionar un hogar estable, a menudo poniendo las necesidades de sus hijos por encima de las suyas. Las redes sociales de Keira estaban llenas de fotos de sus hijos y siempre estaba presente en eventos escolares y reuniones familiares, asegurándose de que sus hijos se sintieran amados y apoyados. Su espíritu protector era evidente para todos los que la conocían. Sus hijos eran el centro de su mundo. Su vida dio un giro significativo cuando conoció a Adam Benefield. Su relación comenzó con promesas de compañerismo y apoyo, y pronto se casaron. Para los de afuera, Adam podía parecer encantador y atento, y por un tiempo ella creyó que había encontrado a alguien que la ayudaría a construir un futuro seguro para su familia. Sin embargo, bajo la superficie comenzaron a surgir señales preocupantes temprano en su matrimonio. Las primeras señales de advertencia fueron sutiles, pero inconfundibles para aquellos cercanos a ella. Se volvió más reservada, y sus visitas y llamadas regulares a los miembros de la familia se volvieron esporádicas. Los amigos notaron que parecía ansiosa y menos segura de sí misma, a menudo dudando de sí misma o buscando la aprobación de Adam antes de tomar decisiones.
También hubo informes de comportamiento controlador por parte de Adam, como monitorear su paradero y restringir su contacto con amigos y familiares. Estas señales de alerta, aunque preocupantes, eran difíciles de abordar abiertamente para ella, ya que esperaba que las cosas mejoraran y quería mantener a su familia unida. Con el tiempo, la situación escaló. La historia de crímenes violentos de Adam salió a la luz, especialmente su condena previa por secuestro. Esta revelación sorprendió a la familia de Keaira, que ya había percibido que algo andaba mal. Saber que Adam tenía un historial de violencia aumentó sus preocupaciones por la seguridad de Keaira, haciéndolas cada vez más urgentes. El texto proporcionado parece estar desactualizado o no refleja los desarrollos más recientes. Según información reciente, Adam Benefield fue arrestado el 12 de octubre de 2022, una semana después del asesinato de Keaira Benefield el 5 de octubre de 2022. Fue condenado por su asesinato en noviembre de 2024 y sentenciado a 25 años a cadena perpetua el 20 de diciembre de 2024. Por lo tanto, ya no está considerado como prófugo, armado y peligroso, ni hay una recompensa activa por su paradero. A pesar de esto, Keaira luchaba con la decisión de irse. Estaba dividida entre su deseo de proteger a sus hijos y la esperanza de que Adam pudiera cambiar. Desde la perspectiva de la familia de Keaira, la relación estaba llena de miedo y frustración. Notaron cambios en Keaira y estaban constantemente preocupados por su seguridad. Los miembros de la familia intentaron ofrecer apoyo y animarla a buscar ayuda, pero también entendían la complejidad de su situación. Dejar una relación abusiva nunca es fácil, especialmente cuando hay niños involucrados y el abusador tiene un historial de manipulación y amenazas. Los seres queridos a veces se sentían impotentes, viéndola navegar por una situación peligrosa y aislante. A finales de septiembre de 2022, Keaira Benefield tomó una decisión que dejó al descubierto la realidad de su matrimonio ante el mundo. Publicó un video en Facebook, capturado por una cámara de seguridad doméstica, que mostraba a Adam Benefield atacándola en su hogar. Las imágenes eran inconfundibles, sin dejar dudas sobre la violencia que soportaba. Acompañando el video, Keaira escribió un mensaje expresando su frustración y desesperación. «Esto es lo que este hombre me hace, pero siempre me tratan como si yo fuera la abusadora». Este grito público de ayuda no fue la primera vez que buscó asistencia. Días antes había llamado al 911 para reportar un asalto. La policía respondió, tomó su declaración y solicitó una orden de arresto contra Adam. Sin embargo, los cargos se limitaron a un delito menor y le aconsejaron que volviera a llamar si Adam regresaba. La respuesta legal ofreció poca tranquilidad y la amenaza persistió. Reconociendo el peligro creciente, tomó más medidas para protegerse a sí misma y a sus hijos. Comenzó a quedarse en la casa de su madre, negándose a arriesgar otra noche sola. Mantuvo contacto con la familia, enviando videos y mensajes a su hermana Montaza Heather, incluso compartiendo la contraseña de su teléfono por si algo le pasaba. Cada acción estaba calculada. Cada precaución era una respuesta a una creciente sensación de urgencia. El miedo de Keaira no era solo por ella misma, sino por sus hijos. Dijo que necesitaba un chaleco antibalas. Apenas ayer consiguió el chaleco antibalas. Se lo puso y tomó fotos con él anoche. Y dijo, «Si esto no es un grito de ayuda, no sé qué lo es». La ansiedad estaba siempre presente y el sueño se volvió esquivo. Incluso rodeada de familia, sentía un pesado sentido de aislamiento. Su seguridad dependía de un sistema que había mostrado sus limitaciones. El costo psicológico fue inmenso. Las conversaciones de Keaira con su madre y su hermana revelaban a una mujer agotada, aterrorizada y cada vez más convencida de que sus advertencias no estaban siendo tomadas en serio. Su decisión de usar un chaleco antibalas era un reflejo crudo de su realidad. Creía que su vida estaba en peligro inmediato y se estaba quedando sin opciones. A pesar de sus esfuerzos, el sentido de aislamiento de Keaira se profundizó. Había expuesto su dolor al mundo, buscado ayuda de las autoridades y se apoyado en el apoyo familiar.
Sin embargo, la amenaza permanecía. Los días antes de su muerte estuvieron marcados por un miedo implacable que ninguna cantidad de vigilancia podía aliviar. La historia de Keaira en sus últimos días no se trata solo de la violencia que soportó, sino también del coraje que requirió seguir luchando por su vida y la seguridad de sus hijos. Incluso cuando la esperanza se desvanecía para el 4 de octubre de 2022, sus esfuerzos por protegerse alcanzaron un punto crítico. Adam Benefield fue finalmente arrestado tras el incidente violento que ella había grabado y reportado. Keaira, su familia y muchos en la comunidad esperaban que este fuera el momento en que finalmente pudiera suspirar aliviada. En cambio, lo que siguió expuso fallas profundas en el mismo sistema destinado a protegerla. A pesar de la evidencia en video y el testimonio detallado de Keaira, Adam enfrentó solo cargos por delitos menores: asalto en tercer grado, daño criminal en cuarto grado, acoso en segundo grado y encarcelamiento ilegal en segundo grado. Bajo la ley de Nueva York, estos cargos no se consideraron lo suficientemente graves como para justificar la detención sin fianza. El juez, limitado por las regulaciones de reforma de fianzas del Estado, carecía de fundamentos legales para mantener a Adam bajo custodia. Incluso la condena previa de Adam por secuestro armado, por la cual cumplió 15 años, no podía ser considerada en la decisión de fianza. La ley no permitía que el tribunal evaluara el peligro que él representaba para Keaira o sus hijos. A Keaira se le otorgó una orden de protección, pero ella y su familia sabían que era meramente simbólica. Esta barrera de papel no ofrecía seguridad real contra un hombre que había demostrado estar dispuesto a ignorar límites y escalar la violencia. El miedo en la familia de Keaira creció cuando Adam salió libre del tribunal, libre para regresar a la comunidad la mañana siguiente. Sus acciones hablaban mucho de su estado mental. Usaba un chaleco antibalas antes de salir de la casa de su madre, una decisión que sorprendió a su familia. Cuando su madre le preguntó, la respuesta de Keaira fue escalofriante y directa. Creía que Adam la mataría. No era un miedo vago. Era una certeza nacida de la experiencia y una clara comprensión de los peligros que enfrentaba. Las limitaciones del sistema legal se hicieron dolorosamente evidentes. El juez estaba restringido. La oficina del fiscal enfatizó que los cargos se alineaban con la evidencia disponible y la ley no permitía considerar el historial o el patrón de violencia de Adam. La familia de Keaira, presenciando cómo se desarrollaban estos eventos, se sentía impotente. La habían acompañado a las estaciones de policía, la apoyaron en cada paso y ahora enfrentaban la realidad de que la ley no ofrecía protección significativa. Este fallo no fue solo procedimental, sino profundamente personal. Keaira había hecho todo lo que podía. Había reportado el abuso, documentado la violencia, buscado ayuda y seguido cada instrucción de las autoridades. Sin embargo, los límites rígidos del sistema y la falta de flexibilidad la dejaron expuesta. La orden de protección, la comparecencia en el tribunal y el arresto se volvieron insignificantes cuando la ley no pudo adaptarse a la urgencia de su situación. Para Keaira, las horas posteriores a la liberación de Adam estuvieron llenas de ansiedad y resignación. Continuó comunicándose con su familia, compartiendo sus miedos y asegurándose de que supieran cómo acceder a su teléfono y mensajes si algo le pasaba. La sensación de abandono por parte de aquellos en el poder era abrumadora, no solo para Keaira, sino para todos los que la amaban. Los eventos del 4 y 5 de octubre pronto se convertirían en un punto de reunión para defensores y legisladores, pero para Keaira y su familia las consecuencias fueron inmediatas e irreversibles. El fallo del sistema no era un debate de políticas abstracto, era una cuestión de vida o muerte, y dejó a Keaira enfrentando su mayor miedo sola. El 5 de octubre de 2022 comenzó como cualquier otro día escolar, pero para Keaira Benefield cada momento estaba envuelto en miedo. Salió de la casa de su madre con sus 3 hijos. Cada niño estaba abrochado en el asiento trasero, su chaleco antibalas oculto bajo su ropa. Las calles de Buffalo estaban tranquilas, pero la mente de Keaira estaba en tumulto.
estaba decidida a llevar a sus hijos a la escuela de manera segura a pesar de la amenaza que sabía que estaba cerca. Mientras que Aira conducía por la intersección de la avenida Richland y la avenida Shawnee, Adam Benefield estaba esperando. Había rastreado su ruta con intenciones claras. Sin previo aviso, chocó su camioneta contra el SUV de ella, obligándola a detenerse. Los niños, presos del pánico y confundidos, vieron cómo su padre salía del vehículo con una escopeta en la mano. Adam se acercó a su vehículo con una intención fría. En cuestión de segundos, disparó a través de la ventana, acertándole en la cabeza. El chaleco antibalas que llevaba no pudo protegerla del disparo fatal. Sus hijos, atrapados en el asiento trasero, presenciaron lo inimaginable. La vida de su madre fue arrebatada ante sus ojos. El caos estalló tras el suceso. Los vecinos salieron corriendo, atraídos por los disparos y los llantos de los niños. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero no había nada que pudieran hacer por Keaira. La escena era desgarradora. El cuerpo de una madre desplomado en el asiento del conductor, sus hijos en estado de shock y Adam Benefield habiendo huido del lugar. La noticia del asesinato se extendió rápidamente por Buffalo y más allá. La brutalidad del acto, junto con el conocimiento de que Keaira había buscado ayuda y protección, dejó a la comunidad conmocionada. Los medios locales cubrieron la tragedia, destacando que Keaira llevaba un chaleco antibalas por miedo a perder la vida. Este detalle subrayó el profundo terror con el que vivía y el fallo del sistema para mantenerla a salvo. Para su familia, las horas y días posteriores a su muerte fueron una mezcla de dolor y incredulidad. Sus hijos, ahora sin madre, enfrentaban un futuro marcado para siempre por el trauma. El asesinato de Keaira Benefield no fue solo una tragedia personal, fue una llamada de atención pública. Los detalles de sus últimos momentos, la presencia de sus hijos y su predicción de su propia muerte obligaron a la comunidad y a las autoridades a enfrentar las consecuencias de la inacción. La historia de Keaira se convirtió en un símbolo de la urgente necesidad de cambio. Su nombre resonó en las demandas de reforma y justicia. Tras el asesinato de Keaira Benefield, la ciudad de Buffalo quedó sumida en shock e indignación. Adam Benefield, ahora objeto de una intensa cacería, evadió a las autoridades durante una semana. La búsqueda involucró a la policía local y al servicio de alguaciles de Estados Unidos, con la comunidad en vilo esperando noticias de su captura. Cuando finalmente fue detenido, un alivio se extendió entre la familia de Keaira y el público, pero la sensación de pérdida seguía siendo abrumadora. Adam fue acusado de asesinato en segundo grado, desacato criminal agravado y 3 cargos por poner en peligro el bienestar de un menor. Los cargos reflejaban no solo la brutalidad del crimen, sino también el trauma infligido a los hijos de Keaira, que presenciaron el asesinato. Por primera vez, Adam fue retenido sin fianza, un contraste marcado con el día antes del asesinato, cuando la ley permitió su liberación. Los procedimientos legales atrajeron una atención significativa. Durante el juicio, Adam se declaró no culpable y la atmósfera en la sala era tensa. La familia de Keaira asistió a cada audiencia, decidida a ver que se hiciera justicia. La fiscalía presentó pruebas: el video de Keaira, sus declaraciones a la policía y los detalles desgarradores del ataque. La defensa ofreció pocas explicaciones, y la condena previa de Adam por secuestro fue ampliamente discutida en los medios, aunque no pudo ser considerada formalmente en la decisión de fianza previa al asesinato. A medida que el juicio se desarrollaba, la comunidad seguía cada novedad. El caso se convirtió en un punto focal para discusiones sobre la reforma de fianzas y el manejo de casos de violencia doméstica en Nueva York. Los defensores y legisladores debatieron si la ley debería permitir a los jueces considerar el historial de violencia de un acusado al tomar decisiones de fianza. La historia de Keaira fue citada repetidamente como un ejemplo de las trágicas consecuencias que pueden resultar de estándares legales rígidos. El veredicto trajo una medida de cierre. Adam Benefield fue condenado por todos los cargos, incluido asesinato en segundo grado.
El juez lo sentenció a 25 años a cadena perpetua, asegurando que no tendría más oportunidades de dañar a la familia de Keaira. En la audiencia de sentencia, el juez declaró con severidad que el jurado había condenado a Adam Benefield por asesinar brutalmente a su esposa, Keaira Benefield. Durante el proceso, Adam interrumpió repetidamente al juez, intentando justificarse y expresar su descontento. El juez, negándose a tolerar este comportamiento, advirtió a Adam que ya había escuchado suficiente de su arrogancia y ordenó que se apagara su micrófono, amenazando con continuar la audiencia sin su presencia si no dejaba de hablar. Adam afirmó en voz alta que el jurado, compuesto enteramente por miembros blancos sin jurados negros, era una configuración injusta, alegando además que el juez y otros en la sala no estaban siguiendo la ley. Sin embargo, el juez desestimó firmemente estas afirmaciones, ordenando a Adam que guardara silencio y disponiendo su retirada de la sala, cuando continuó argumentando. El juez expresó entonces un profundo pesar a los hijos de Keaira, disculpándose porque su madre hubiera encontrado a alguien como Adam. Enfatizó la crueldad de las acciones de Adam, quien usó una escopeta para quitarle la vida a Keaira a pesar de su amor por su hijo biológico y sus dos hijastros. El juez señaló que, según la evidencia del juicio, el primer disparo de Adam falló, destrozando el dedo de Keaira y alcanzando su hombro, pero continuó su ataque en lugar de detenerse. Aunque el juez deseaba hablar directamente con Benefield sobre esto, lo consideró inútil. Debido a restricciones legales, el juez no pudo sentenciar a Benefield a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero prometió imponer la pena máxima. El tribunal sentenció a Benefield a una pena de prisión indeterminada con un máximo de cadena perpetua por asesinato en segundo grado, junto con un mínimo de 25 años y una multa de $100,000 por desacato criminal agravado. Se informó a Adam que tenía 30 días para presentar una notificación de apelación. El juez se comprometió a escribir a la Junta de Libertad Condicional, usando el lenguaje más contundente para asegurar que Adam nunca fuera liberado. Durante la sentencia, la madre de Keaira se dirigió al tribunal, expresando el dolor de perder a su hija y el profundo impacto en sus nietos, subrayando el costo humano detrás del caso. El fallo concluyó con la afirmación de que esta sentencia era el máximo esfuerzo del tribunal para entregar justicia para Keaira y su familia. Sus palabras fueron un poderoso recordatorio del costo humano detrás de los procedimientos legales. Más allá del juicio penal, la familia Hudson presentó una demanda por muerte injusta contra el pueblo de Cheektowaga y su departamento de policía. La demanda alegaba que las autoridades no actuaron ante claras evidencias de peligro, permitiendo que Adam permaneciera libre y, en última instancia, cometiera el asesinato. La demanda desató un debate público sobre la responsabilidad y el deber de las fuerzas del orden de proteger a las víctimas de violencia doméstica. La batalla legal no era solo sobre el castigo, era sobre el reconocimiento. La familia de Keaira quería que el sistema reconociera sus fallos y tomara medidas para prevenir tragedias similares. Su búsqueda de justicia se extendió más allá de la sala del tribunal, ya que se convirtieron en defensores del cambio, hablando sobre la necesidad de protecciones más fuertes y respuestas más efectivas en casos de violencia doméstica. Para la comunidad, la resolución del caso fue una victoria agridulce. La condena de Adam Benefield aseguró que permanecería encarcelado durante décadas, pero no pudo borrar el trauma infligido a los hijos de Keaira, ni restaurar la sensación de seguridad que fue destrozada. Los procedimientos legales destacaron las brechas en el sistema y la urgente necesidad de reforma, manteniendo viva la memoria de Keaira como un catalizador para el cambio. El asesinato de Keaira Benefield envió ondas de choque mucho más allá de su familia, encendiendo un diálogo a nivel de la ciudad y, finalmente, a nivel nacional sobre las realidades de la violencia doméstica y los fallos de los sistemas destinados a proteger a las personas vulnerables. En los días posteriores a su muerte, se realizaron vigilias en todo Buffalo. Amigos, vecinos y desconocidos se reunieron para llorarla, encendiendo velas y compartiendo historias sobre la calidez de Keaira, su dedicación a sus hijos y su determinación por sobrevivir.
La madre y la hermana de Keaira se convirtieron en figuras destacadas en un movimiento creciente, hablando con los medios y legisladores sobre la urgente necesidad de cambio. El trauma sufrido por los 3 hijos de Keaira fue profundo. Repentinamente huérfanos fueron puestos al cuidado de su abuela, quien enfrentó la ardua tarea de ayudarlos a sanar mientras lidiaba con su propio dolor. Las vidas de los niños cambiaron para siempre, no solo por la pérdida de su madre, sino también por el recuerdo de haber presenciado sus últimos momentos. Consejeros y trabajadores sociales se convirtieron en presencias regulares, trabajando para ayudarlos a procesar el trauma y reconstruir una sensación de seguridad. La comunidad se unió en torno a la familia, organizando recaudaciones de fondos y redes de apoyo para atender las necesidades inmediatas y futuras de los niños. La historia de Keaira rápidamente se convirtió en un grito de guerra para los defensores de la reforma contra la violencia doméstica. Su nombre fue invocado en protestas, en audiencias legislativas y en redes sociales, donde el hashtag #Justicia para Keaira fue tendencia durante semanas. Sobrevivientes de abuso y sus familias compartieron sus propias historias, encontrando paralelismos con la experiencia de Keaira y exigiendo que los legisladores abordaran las brechas en la protección que le costaron la vida. Las organizaciones locales vieron un aumento en las llamadas de mujeres buscando ayuda, muchas citando el caso de Keaira como el catalizador para su decisión de buscar apoyo. Los legisladores en Nueva York y más allá enfrentaron una creciente presión para revisar las leyes de reforma de fianzas y los procedimientos para manejar casos de violencia doméstica. Se presentaron propuestas para otorgar a los jueces mayor discreción al considerar el historial de violencia de un acusado y los riesgos específicos para las víctimas. El debate fue controvertido, con algunos argumentando que los cambios podrían socavar el progreso en la reducción de la detención previa al juicio innecesaria, mientras que otros insistían en que la ley debía hacer más para proteger a aquellos en peligro inmediato. La familia de Keaira testificó ante comités legislativos, compartiendo detalles de su caso y urgiendo a los funcionarios a priorizar la seguridad de las víctimas sobre fórmulas legales rígidas. El impacto de su muerte también se sintió dentro de las agencias de aplicación de la ley. Los departamentos de policía en toda la región revisaron sus protocolos para responder a llamadas de violencia doméstica, con algunos implementando nuevos programas de capacitación enfocados en la evaluación de riesgos y el apoyo a las víctimas. Los líderes comunitarios pidieron una mayor colaboración entre la policía, los servicios sociales y los grupos de defensa para asegurar que nadie enfrentando abuso fuera dejado atrás como lo fue Keaira. Para muchos en Buffalo, el legado de Keaira se convirtió en una llamada a la acción. Su historia forzó un ajuste de cuentas con las realidades de la violencia doméstica y la urgente necesidad de reforma. Aunque nada podía traerla de vuelta, su vida y su legado inspiraron un movimiento que continúa luchando por la justicia, la seguridad y la dignidad para todos los sobrevivientes. Una de las lecciones más críticas del caso de Keaira es la importancia de escuchar a las víctimas. Keaira hizo todo lo que la sociedad pide a alguien en su situación. Reportó el abuso, documentó la violencia, buscó ayuda de las autoridades y tomó medidas extraordinarias para protegerse a sí misma y a sus hijos. Sin embargo, sus gritos de ayuda no fueron recibidos con la urgencia que merecían. La desconexión entre las realidades vividas por las víctimas y la respuesta del sistema se convirtió en un punto focal para los esfuerzos de reforma. Los defensores comenzaron a presionar por una capacitación más informada sobre trauma para la policía, los jueces y los trabajadores sociales, enfatizando la necesidad de tratar cada reporte de violencia doméstica como una situación potencial de vida o muerte. Otra lección clave fue la necesidad de flexibilidad en el sistema legal. El caso de Keaira expuso cómo las leyes de fianzas rígidas, diseñadas para abordar cuestiones más amplias de equidad y encarcelamiento masivo, pueden poner en peligro inadvertidamente a los más vulnerables. Los legisladores comenzaron a explorar formas de otorgar a los jueces más discreción en casos que involucren a reincidentes o patrones claros de violencia escalada. Algunos propusieron establecer tribunales especializados en violencia doméstica,
atendidos por expertos versados en las dinámicas del abuso para asegurar que las señales de advertencia sean reconocidas y abordadas rápidamente. Las redes de apoyo comunitarias también fueron examinadas. La familia y los amigos de Keaira se habían reunido en torno a ella, pero a menudo se sentían impotentes frente a la maquinaria del sistema legal. En respuesta, las organizaciones locales expandieron su alcance, ofreciendo más recursos para familias en crisis y estableciendo equipos de respuesta rápida para asistir a víctimas enfrentando amenazas inmediatas. Las escuelas y los lugares de trabajo comenzaron a implementar programas educativos para ayudar a las personas a reconocer signos de abuso y entender cómo proporcionar un apoyo significativo. La tecnología jugó un papel cada vez más significativo tanto en los riesgos como en las soluciones relacionadas con la violencia doméstica. La decisión de Keaira de grabar y compartir evidencia de abuso fue valiente, pero también destacó los peligros que enfrentan las víctimas cuando los abusadores monitorean sus movimientos o actividad en línea. Tras su muerte, empresas tecnológicas y grupos de defensa colaboraron para desarrollar formas más seguras para que las víctimas documenten el abuso y busquen ayuda sin alertar a sus abusadores. Se lanzaron nuevas aplicaciones y líneas directas confidenciales, ofreciendo líneas de vida discretas para aquellos en peligro. Quizás el cambio más profundo fue cultural. La historia de Keaira rompió la ilusión de que la violencia doméstica es un asunto privado o algo que una simple orden de restricción puede resolver. Su asesinato forzó un ajuste de cuentas público con la realidad de que los abusadores a menudo escalan cuando son confrontados y que el momento más peligroso para las víctimas suele ser después de que buscan ayuda. La cobertura mediática de su caso ayudó a reducir el estigma en las conversaciones sobre abuso, animando a más sobrevivientes a hablar y a más espectadores a intervenir. La familia de Keaira, decidida a asegurar que su muerte no fuera en vano, se convirtió en defensores incansables del cambio. Hablaron en mítines, se reunieron con legisladores y trabajaron con refugios locales para mejorar los servicios para sobrevivientes. Sus esfuerzos contribuyeron a la aprobación de una nueva legislación en Nueva York, otorgando a los jueces mayor autoridad para considerar el historial completo de un acusado en decisiones de fianza para casos de violencia doméstica. Esta ley, extraoficialmente llamada la Ley de Keaira, fue aclamada como un paso adelante. Aunque los defensores reconocieron que aún queda más trabajo por hacer, el legado de Keaira no es solo de tragedia, sino de transformación. Su valentía y la resolución de aquellos que la amaban desencadenaron cambios que protegerán a innumerables personas más. En última instancia, su historia es un testimonio del poder de una voz y una familia para impulsar el cambio.